Vamos a Madrid porque la noticia del fútbol mundial se reporta desde Madrid. El Real Madrid ha cesado a Xabi Alonso después de 7 meses, 24 victorias, 6 derrotas y 4 empates, el récord de Xabi Alonso. Y para hablar de esto, de lo que está pasando en Madrid, pues hacemos contacto con Guillermo Díaz Díaz. Don Guillo, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Hola Sebastián, cordial saludo para usted, para todos los compañeros. Todo va muy bien. Aquí al pie de la noticia, ¿no? Porque era una noticia, como pues muchos decían, una crónica de una muerte anunciada. Y es que suele pasar como en el fútbol en todas partes del mundo, que cuando ratifican a alguien es cuando en verdad lo van a echar. Y Xabi Alonso llevaba varios días en los que decían que este es el ultimátum de Xavi, Xavi se va a ir, Xavi va a salir, y no salía. Y después del partido contra el Fútbol Club Barcelona, que muchos entendidos del Real Madrid y gente con información pues decían que quedaba fortalecido por el estilo de juego que demostró ante el Barcelona y que Florentino había ratificado a Xabi Alonso como entrenador, pues hoy vemos la noticia de que Xabi Alonso ya no es más el director técnico del Real Madrid. Todo el mundo hablaba, y creo que The Athletic saca un artículo en diciembre diciendo que le apostaban, pero que los resultados mandan. ¿Qué tanto se toma la determinación por perder la Supercopa, además por el Barcelona, o ya estaba casi que determinada esa decisión, sumado al incidente pues del paseillo con Mbappé, en el que Mbappé pues lo termina desautorizando en frente de todo el mundo? Yo creo que es más eso, Sebastián. Yo creo que es ya la falta de conexión entre el cuerpo técnico y los jugadores, porque si nos ponemos a ver los resultados, y usted muy bien decía, son 34 los partidos que ha dirigido Xabi Alonso con el Real Madrid, 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Son los mismos números en los primeros 34 partidos de Hansi Flick con el Fútbol Club Barcelona, podemos decirlo así. Entonces, una cosa son los resultados, otra cosa es el cómo y otra cosa es lo que se vive dentro del vestuario del Real Madrid. Había una desconexión total entre los jugadores del Real Madrid y Xabi Alonso, tanto así pues que fue notorio ya en el terreno de juego. Primero en el clásico en el Santiago Bernabéu, cuando Vinicius pues se enfrenta a Xabi Alonso y cuando hace los gestos en el momento en que Xabi Alonso lo sustituye en ese clásico que va ganando el Real Madrid, que termina ganando el Real Madrid al Fútbol Club Barcelona. Y ahora en esa desautorización, ¿no?, que hace Kylian Mbappé cuando Xabi Alonso llama a los jugadores a que le hagan el pasillo al Barcelona, y Mbappé dice que no, nos vamos para el vestuario, y los jugadores terminaron eligiendo bando, el bando de Kylian Mbappé, el bando de ellos mismos, ¿no?, por así decirlo. El tema también es que ha habido muchas quejas de los jugadores a Florentino Pérez y a las directivas. Los jugadores se quejan de que no están siendo bien preparados, de que no están siendo bien entrenados y de que la preparación física no es buena. ¿Qué ha pasado desde que llegó Xabi Alonso? Xabi Alonso llegó con su cuerpo técnico, llegó con un nuevo preparador físico, prescindió de los servicios de Pintus, que era el preparador físico en el periodo de Zinedine Zidane, también de Carlo Ancelotti, y que pues supo llevar muy bien a los jugadores. En la última temporada con Ancelotti pues vimos varias lesiones que también se vieron en esta temporada, y que pues tanto así que en el partido contra el Atlético de Madrid pues el Real Madrid termina jugando prácticamente sin defensas centrales porque todos están lesionados en la semifinal de esta Supercopa de España. Entonces, yo creo que ese tipo de decisiones que tomó Xabi Alonso en su momento también le están costando el dejar este puesto. Dicen que es de mutuo acuerdo, de hecho el comunicado oficial dice que es de mutuo acuerdo, pero aseguran que Xabi Alonso renunció después de lo que pasó con Mbappé y de faltas de respeto de jugadores hacia el entrenador, que ya no aguantó más seguir en el cargo. Guillo, qué gusto saludarlo hasta ahora. Quería preguntarle con relación a eso que ocurre con Arbeloa, ¿no? Es que ya fue notificado que él va a ser el que se encargue del equipo del Real Madrid. ¿Qué tiene Arbeloa ahora y qué va a poder, digamos, que hacer en cuanto a la mejora de los resultados, que es lo que esperan obviamente los hinchas alrededor del mundo del Real Madrid? Bueno, de Arbeloa se espera, Arbeloa tiene carácter, ¿no, Caro? Arbeloa consiguió muy buenos resultados con el Juvenil A del Real Madrid, de hecho lo ganó todo con el Juvenil A del Real Madrid. En este momento es entrenador, bueno, hasta
hasta hoy, era entrenador del Real Madrid Castilla, no logró completar ni siquiera una temporada en el Real Madrid Castilla y ya da el salto al primer equipo. Es una incógnita, ¿no? Porque va a ser su primera experiencia en la élite y pues, ¿qué más élite que el Real Madrid, ¿no? Ya es el techo para cualquier entrenador de un club a nivel mundial. Y con Álvaro Arbeloa, pues yo creo que lo primero que traen es un hombre de la casa, traen un hombre que conoce cómo funciona el vestuario del Real Madrid, un hombre que consiguió buenos resultados en la cantera, conoce la cantera y hay varios jugadores de la cantera en este equipo del Real Madrid, pero yo no sé si los jugadores no respetaron a Xavi, yo no sé si van a respetar a Arbeloa, porque no es como en su momento cuando llegó Zidane, que Zidane cuando llegó también venía de la cantera, también era su primera experiencia en la élite y en el fútbol profesional, pero es que una cosa es Zidane, que es el monje del fútbol y campeón del mundo, campeón de Champions, y otra cosa es Arbeloa, que también tiene los mismos títulos, pero pues hay niveles. Sí. Y yo, usted nos regala un minutico, hacemos un break y ya volvemos con usted para cerrar la información desde Madrid. Ok. Listo. Hacemos una pausa y ya seguimos aquí en la FM Más Fútbol. Seguimos, 1:47, seguimos con Guillo Díaz. Dani, ¿usted le iba a hacer una pregunta? Sí, Guillo, saludarlo por supuesto primero, y es que me causa mucha curiosidad el tema de Vinicius, porque se hablaba pues que era el jugador que más mala relación tenía con el entrenador, con Xavi, que quería irse del equipo, que en realidad había como, digamos, el camerino estaba un poco quebrado por la actitud de Vinicius. Eso sí terminó siendo así y al final, digamos que la salida de Xavi terminaría sellando la posibilidad de que Vinicius continúe. Sí, no solamente Vinicius, hay varios jugadores que en su momento, digamos, le hicieron el feo a Xabi Alonso en decisiones que tomó el entrenador, por ejemplo, Federico Valverde. Federico Valverde, recordemos ese partido en Kazajistán, ese partido contra el Kairat Almaty, cuando en la rueda de prensa dice que a él no le gusta jugar de lateral derecho, que él no nació para jugar de lateral derecho y después en el entrenamiento de los suplentes, pues él no participa del rondo de los suplentes en un acto de rebeldía, ¿no? Eso también fue otro de los encontronazos que hubo entre jugadores con Xabi Alonso. Y esto, pues uno diría, no, pasó mucho tiempo, pero es que solamente fueron 6 meses, estamos a mitad de temporada. Bellingham tampoco estaba cómodo con Xabi Alonso y pues yo creo que el caso más notorio ha sido el de Vinicius durante todo este tiempo. Vinicius que no ha querido renovar con el Real Madrid y que se dice que le pedía al club pues que si no seguía a Xabi Alonso, él renovaba, y si seguía a Xabi Alonso, pues él iba a mirar sus posibilidades dentro del mercado y para finalizar su contrato, pues cuando el contrato llegue a su fin, ¿no? Para no continuar con el Real Madrid. Vinicius, sin duda, ha sido una apuesta de Florentino Pérez. Vinicius es el único jugador que Florentino Pérez ha sentado junto a él en el palco del Santiago Bernabéu. A ningún otro jugador en activo del Real Madrid lo ha sentado Florentino Pérez al lado de él en el palco de Santiago Bernabéu y ese ha sido Vinicius Junior. Es cierto que Florentino tiene una debilidad por ese jugador, pero también es cierto que Florentino no estaba tan convencido de la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid. La llegada de Xabi Alonso es ficha de José Ángel Sánchez. Y José Ángel Sánchez, pues sabemos que es el director, uno de los directores deportivos pues, más importantes del Real Madrid, uno de los consejeros más importantes de Florentino Pérez, pero lo que pasa es que ahora, en los últimos años, ha aparecido otra figura que le hace contrapeso a José Ángel Sánchez, que es Anas Legrari. Anas Legrari es un empresario marroquí, socio de Florentino Pérez en muchos negocios, y también le habla al oído a Florentino Pérez para tomar decisiones en el club. Anas Legrari no quería que viniera Xabi Alonso. Anas Legrari había adelantado todo para tratar de traer a Jürgen Klopp, pero al final, en ese momento, como se dieron las cosas con Ancelotti, como se dieron las cosas con el Bayer Leverkusen, era el momento para traer a Xabi Alonso y para darle la oportunidad al Real Madrid. Florentino lo hace sin estar 100% convencido y por eso yo creo que desde un principio la figura de Xabi Alonso, por su relación con los jugadores, por las dudas que tenía Florentino, pues Xabi Alonso desde el minuto 1 estuvo siempre, digamos, caminando sobre la cornisa. Y ojo, porque es que Florentino tiene un historial y es que con los entrenadores españoles no le ha ido nada bien. Los últimos entrenadores españoles no le han durado más de media temporada. Julen Lopetegui, el mismo
Rafa Benítez tampoco le fue bien y tuvo una muy mala relación con Vicente del Bosque en su primer periodo como presidente del Real Madrid. Entonces es un entrenador que no se siente es un presidente, perdón, que no se siente cómodo con entrenadores españoles en el club. Ahora tiene otro, Arbeloa, a ver cómo le va. Esta es la FM. Seguimos con Guillo Díaz desde Madrid, Guillo, para ir cerrando el tema Xabi Alonso. Sí, Guillo, un abrazo muy grande, un placer saludarlo después de tanto tiempo, Guillo. Bueno, pero ¿qué se dice acerca de lo de Arbeloa? Ya ahí usted nos hacía como un adelanto. La idea es, bueno, seguramente terminar la temporada con Arbeloa, ya pues intentar arreglar sobre el camino lo que sucedió con Xabi Alonso, pero hay la posibilidad de pronto de ¿por qué no sacar del retiro? Siempre se ha hablado de lo de Jürgen Klopp como ese gran anhelo madridista, de algún otro gran nombre que esté por ahí deambulando, o qué posibilidades hay, o definitivamente la apuesta es, así como se hizo en su momento con Santiago Solari, que no salió tan bien, de continuar por esa vía del Real Madrid Castilla con un hombre más de la casa. Sí, yo creo que depende de lo que pueda hacer Arbeloa. Yo creo que en este momento Arbeloa conoce su papel como técnico interino, ¿no? Como bien dice Guillo, como en su momento lo hizo Santiago Solari. No sé si le da Arbeloa para terminar la temporada con el Real Madrid, porque el Real Madrid viene de una temporada donde no consiguió ningún título y no se puede permitir 2 temporadas sin conseguir títulos. Eso sería algo digamos, lapidario para la gestión de Florentino Pérez, sobre todo muy cercano a elecciones en el Real Madrid. Entonces, yo lo que veo, Guillo, es que van a tratar de buscar algún entrenador y siempre están esos nombres, como usted bien dice, siempre está el nombre de Jürgen Klopp, siempre aparece el nombre de Zinedine Zidane, ¿no? En este tipo de situaciones, que en su momento ya había dejado el Real Madrid, volvió al Real Madrid, volvió a dejar el Real Madrid, él mismo decidió irse y pues siempre ha tenido como esa buena relación con Florentino Pérez y siempre ha sido considerado un hombre del club. Es cierto que Zinedine Zidane dicen que podría llegar a la selección de Francia una vez termine este Mundial del 2026 y que se podría analizar la posibilidad de que dirija a Francia y al Real Madrid como en su momento lo hizo Fatih Terim con el Galatasaray y con la selección de Turquía. Pero pues esos son especulaciones. Lo que sí es claro es que el Real Madrid va a tratar de buscar un entrenador Champions, como lo viene haciendo Florentino Pérez en los últimos años. La mayoría de los entrenadores que ha contratado son entrenadores que han ganado la Champions. Mourinho, Rafa Benítez, también Ancelotti, salvo la excepción en su momento de Zinedine Zidane o de Julen Lopetegui, que era entrenador de selección, y ahora pues la excepción de Xabi Alonso. Pero al Real Madrid le ha ido bien con entrenadores que han ganado la Champions y pues Jürgen Klopp es uno de ellos. Bueno, pues ahí está entonces la información. Guillo, gracias por la claridad, por la noticia y estaremos en contacto para saber cómo avanza este tema de Xabi Alonso fuera del Real Madrid y ya Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador. Un abrazo, Guillo, gracias. Un abrazo, un saludo. Bueno, ahí está. Lo que sí es cierto, Guillo, es que si no le creyeron a Xabi Alonso, a Arbeloa. No, acuérdese, él en su etapa y de Arbeloa fue futbolista capitán y todo lo que usted quiera, pero era el jugador más cuestionado de esa época exitosa del Real Madrid. Sí, la gente decía, ¿y Arbeloa qué hace ahí? Claro, él como imagen no es un tipo tan reputado, puede que como técnico tenga obviamente un background importante y lo que logró ese triplete en el Real Madrid Castilla. Pues lo importante es dejarlo trabajar, pero yo creo que acá lo más importante es el regreso de Pintus. Pintus es un tipo muy importante, sobre todo desde la preparación física. Regresó además, acá estaba leyendo uno de los asesores médicos más importantes del Real Madrid, que es Niko Mihic, que regresa precisamente para frenar todo este gran problema de lesiones, sobre todo porque el Real Madrid se cansó desde que pasó lo último con Mbappé, porque es que ya que se lesione su máxima figura, pues como que colmó la paciencia de Florentino, entonces están intentando como
cortar la mala racha, que creo que también afectó mucho a Xabi Alonso para poder armar esa idea. Yo igual insisto, Xabi Alonso en otro equipo va a funcionar porque es muy buen técnico, lo que pasa es Dejó de ser Xabi Alonso en el Real Madrid. Sí, es que el Real Madrid es otra cosa, es muy distinto el trabajo que se puede hacer ahí. Esa pelea de egos, ¿no? ¿No les parece que lo que pasó con Vinicius, lo que pasó con Mbappé, que estaban enfrentados y que habían dos bandos, yo creo que eso no favorece, digamos, el ambiente a ninguno de Al los Real Madrid hay entrenadores. que llegar a ser lo que dice el Real Madrid. Uno no puede llegar a ser otra cosa distinta porque es tan fuerte, tan robusto el Real Madrid en todas sus expresiones administrativas, deportivas, lo que significa, cómo se maneja internamente, que al que llega tiene que medio acomodarse el Real Madrid. Si quiere hacer la de él, va a pasar lo que le pasó Mire a la Xabi lista. Alonso. Xabi Alonso se suma a los entrenadores de menos de 50 partidos al frente del Real Madrid. Solamente dirigió 34. Santiago Solari, que hablábamos ahorita, 32 partidos. Julen Lopetegui, 14. Uy, Rafa sí, Benítez, 25. Manuel Pellegrini, 48. Juan Ramos, 27. Juan Ramón López, 33. Vanderlei Luxemburgo, que dirigió 45 partidos. Mariano García, 20. Y José Antonio Camacho, 6 partidos nomás. O sea, se suma a esa lista de los que no han durado mucho. Pero el dato que tiró Guillo, los mismos números de Hans-Dieter Flick Qué locura, en el inicio del Barcelona. Y ve allá el Barcelona cómo va. qué locura. Es que esos son los contextos, ¿no? Como el Barcelona venía tan mal, Sí, claro. le dieron un aguante mayor a Flick. Decían, bueno, viene muy mal después del paso de Xavi, entonces pues vamos a darle un compás de espera. Y empezaba a emerger además esa figura de Lamine Yamal, que finalmente pues terminó explotando y siendo campeón de la Eurocopa. Ahora yo sí sueño, ojalá se pudiera dar que sacaran del retiro a Jürgen Klopp. Yo creo que eso está bien difícil, Está pero complicado. sería increíble El hombre está donde, feliz por donde allá pasara. cocinando, Él ha está sido, Está él ha sido en tajante, otro. ¿no? Está en su Diciendo que mejor momento, está en su él está dedicado a sus nietos y a sus hijos. y que él ya no quiere hacer absolutamente nada más. Ahora, yo sí creo que Creo que le habían tentado con una selección también y dijo que y no, no. ¿no? Ahora, yo creo que este es el momento exacto para que el Real Madrid pruebe Arbeloa. Ya de aquí a lo que termine la temporada, pues puede empezar a tomar decisiones. Para mí, yo creo que está bien, lo prueba este tiempo que queda de la temporada, y si no funciona, ahí sí ya. Yo siento que Arbeloa va a llegar al banquillo y va a decir, ¿qué hago? señor Bellingham, señor Mbappé, señor quieren que Vinicius, hagamos? vengan, nos reunimos, ¿cómo quieren jugar? Usted por allá, Rodrigo Es que aquí. no tiene Rodrigo- otra. No tiene otra. O sea, para mí no va a tener ninguna fuerza, digamos. Y después del Arbeloa. del desplante de Mbappé a Xabi Alonso enfrente de todo el mundo. Ya, chao. Que además son ese tipo de cosas que ellos creen que en las cámaras no los captan y cuando se captan queda todo al descubierto, ¿no? Sí. Yo creo que después de eso Arbeloa tiene que llegar en el tono más conciliador del mundo. Aparte, si el camerino ya se dividió con Xavi, que decía que unos jugadores, de hecho los brasileños estaban peleados entre ellos, porque unos a favor del técnico, otros que querían En contra. Sí, otro sí, sí. técnico, no sé qué. Si eso ya estaba así, pues esperemos que el Arbeloa no termine de dividir el equipo como se dice que estaba No, él va a llegar a con conciliar Xavi. seguramente, pero Es una locura. La pregunta es, ¿así o esta es la manera realmente de manejar un equipo como el Real Madrid? No sé. Yo No creo sé. que va a terminar siendo Tengo peor mis el dudas. remedio que la enfermedad. Son como esas imágenes, como ahora que decían que no se captan, la de Arda Güler, ¿vieron? Ah, sí. Ay, pateando la botella. Ay, Pateó la botella y Sí, va el y meme, se terminó, si has pero creído, sentado vio el meme, si has allá. creído que has tenido un mal día, piensa en el día de Arda Güler. No, Se de come verdad. ese gol debajo del arco porque es que le definió a García y después va y patea la botella y se pega una resbalada que... Pero qué golpazo, me Uy. dolió a mí. No, menos mal la Qué gente, golpazo. no, lo que pasaba en el estadio es que estaban fijándose era que estaba celebrando el Barcelona Claro. y por eso pasó desapercibido, pero ante las cámaras y las burlas de las redes sociales, no. No, además Sí. el Real Madrid se comió 2 goles hechos al Hechos. final del En los partido. últimos Tal cual. 3 minutos. Sí, Bueno. increíble. Vienen las noticias en 60 segundos y ya seguimos aquí en la FM Más Fútbol.